Hablando entonces de este concepto que es el pago de sueldo, ¿no? Eh, Recapitulando un poco, todo trabajo tiene un pago y ese pago de manera general es conocida como sueldo, pero desde el punto de vista ya legal hay que saber entender qué es sueldo y qué no es sueldo, ¿no? Pero como concepto podemos decir que esa remuneración, ese pago por ese factor trabajo, ¿ya? Es un sueldo. Pero desde el punto de vista legal hay que tomar con pinza estos conceptos, especialmente con este contrato que hemos visto, ¿no? Olvidarse ya de lo que es el contrato verbal, ¿no? Y dentro de ello saber utilizar cierto concepto, ¿no? Vamos a ver más adelante, un poquito volviendo a esto, qué es un contrato civil y qué es un contrato laboral. Pero el pago de ese factor trabajo generalmente se conoce con el nombre de sueldo y salario, de sueldo si quieren desde el punto de vista económico y la historia económica dice que sueldo son aquel pago que se hace por el factor intelectual y salario dice que es el pago a la fuerza laboral física, ¿no? Hoy en día se utiliza la palabra sueldos y salarios de manera general, ¿no? Entonces, ese pago por el factor trabajo básicamente será un sueldo. Ahora, desde el punto de vista económico, entonces, ese sueldo tiene que ver con que es una manera, dice, de atraer a un personal calificado, de alguna manera alenta el desempeño y también ese pago de sueldo tiene que ver con el cumplimiento de disposiciones legales. La consecuencia de no tener, por ejemplo, dice la teoría económica, ¿no? Un salario justo, hay muchos conceptos como por ejemplo el salario justo que tiene que ver con aquello que el trabajador necesita para vivir, el salario mínimo nacional, el haber básico que lo vamos a tratar seguramente más adelante en la planilla de sueldos, tiene que ver con esto, ¿no? Con las consecuencias de no saber manejar conceptos que tienen que ver con esta compensación o pago de sueldo y salario, ¿no? De alguna manera, entonces, dice la Ley General del Trabajo que el pago de sueldo es un pago por la contraprestación de la fuerza laboral. De alguna manera debe ser de libre disposición del trabajador y debe ser pagado o cancelado en dinero en efectivo y no en bienes y especies. Aunque en el país, en la ciudad, existen muchas empresas que te pagan con inventario, ¿no? Te pagan un inventario para que tú lo vendas. En muchos casos se dice que en algún supermercado les pagan con cheque de consumo, por ejemplo, algún personal de apoyo, por ejemplo. Dice la Ley General del Trabajo dice que está prohibido y que de alguna manera este sueldo debe ser pagado en dinero contante y sonante, ¿no? De ahí también surge este concepto que el salario dice es intangible, ¿no? Es inembargable, es decir, no puedes vos, por más que el trabajador haya robado en la empresa, no puedes detener, no puedes embargar ese sueldo, no obstante exista inclusive, ¿no? Un proceso de alguna manera penal o judicial, ¿no? Tiene carácter preferencial, es decir, desde el punto de vista financiero, lo primero que tienes que subsanar, el primer pasivo, la primera cuenta por pagar que tienes que solventar es los sueldos y salarios. Y se dan cuenta, esto es la teoría, en el país en muchos casos el sueldo y salario es lo último que se paga, ¿no? De alguna manera entonces eso dice la característica de este sueldo en lo que es la Ley General del Trabajo. Ahora, ya en la vida real existen dos formas, lamentablemente, de contratar personal. Lo primero tiene que ver con el pago en relación civil, ¿no? Y el segundo que tiene que ver con la relación laboral o de dependencia. ¿Cuál es la diferencia entre contratar un trabajador en relación civil o en relación laboral? En relación civil tiene que ver con que la relación es bilateral, es decir, uno y otro aceptan las condiciones y el Estado no tiene por qué inmiscuirse en este aspecto, ¿no?
Es un contrato privado entre partes, ¿no? El objeto de trabajo generalmente es un objeto, ¿no? Y el pago es a voluntad de las personas, ¿no? El caso del matrimonio, por ejemplo, tiene que ver con la cosa civil. El Estado no interviene en la decisión de elegir una pareja, de cuánto casarte, etcétera, no interviene. Y eso tiene que ver con la relación civil. Si tú vas, por ejemplo, a contratar, no sé, vas a un dentista, por ejemplo, ¿no? El dentista te está haciendo un trabajo, ¿sí? Pero ese dentista está sustentado, si quieres, por una relación civil. Si de pronto te ha hecho un mal trabajo en el diente, mañana ya no vuelves pues en ese dentista, ¿no es cierto? Porque tú has tomado la decisión primero de acudir en ese dentista, te ha hecho mal el diente, te ha curado mal si quieres, y tú tomas mañana la decisión de nunca más volver. Por eso es bilateral, ¿no? Por eso es civil. De alguna manera no dependes de ese servicio. Para que te cure ese diente, así valga el término, existen 10 dentistas. Entonces tú puedes elegir a cuál vas a acudir. No es el caso de la relación laboral, donde primero sí el Estado vela por el trabajador, y dentro de la relación propiamente laboral hay una relación de principalmente dependencia. El caso, por ejemplo, de la trabajadora del hogar, ¿no? Un poco difícil cambiar todos los días de una trabajadora del hogar, ¿no es cierto? Generalmente empieza a haber una dependencia, ya no laboral, sino una dependencia psicológica, donde la trabajadora del hogar empieza a generar confianza, empieza a relacionarse familiarmente inclusive con los hijos, etcétera, etcétera, a tal punto que esa persona, ¿sí? Ya sabe hasta los requerimientos que yo tengo en cuanto, por ejemplo, a alimentación, ya los conocen mis hijos seguramente en cuanto a lo que es inclusive su propio carácter. Yo como papá, digamos que estoy todo el día, digamos, en la fuente laboral fuera de la casa, conozco a mis hijos, pero de pronto llego a la casa y dice, la empleada dice, señor, su hija está llorando, tiene que hablarlo, ¿por qué? Y le pregunto yo y ella me dice, y me empieza a contar lo que yo no sabía de mi hija, que se había enamorado, que lo habían terminado, etcétera, etcétera. Yo ni sabía, mira, a qué grado de dependencia está llegando esa relación laboral. Entonces, la relación laboral se sustenta más allá de la fuerza laboral, del pago, en una relación de dependencia que tiene que ver ya no con un objeto como es el curado del diente, si quieres, en la relación civil, sino en una relación que tiene que ver ya con cosas intangibles, con valores que me va a presentar el trabajador, ¿no? La competencia, por ejemplo, que tiene para hacer un trabajo, la experiencia que ya tiene, los años que ha trabajado conmigo, el que sepa guardar un secreto industrial, etcétera, tiene que ver ya con la relación laboral. A veces entendemos mal y pensamos que la Ley General del Trabajo obliga a pagar el sueldo y salario. No es así. La relación laboral obliga a tener estos valores, por eso es un capital humano, estos valores que son intangibles, la fidelidad, el compromiso, las responsabilidades, etcétera, que de alguna manera también es un premio para los trabajadores, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que estamos hablando, el pago del sueldo y salario, se hace ya sea de manera civil o de manera laboral. Por ejemplo, los jóvenes de las fotocopiadoras están en relación civil. Ellos no tienen seguro social, mañana pueden dejar de trabajar, mañana el empresario puede decir hasta aquí No, nomás, es que me ha etcétera, puesto esta etcétera. perrita ahí, es Entonces hay una pegajosa mi cabello, relación pues. civil, no así una relación laboral que tiene que ver, por ejemplo, con que el trabajador tenga un seguro de salud en la Caja Nacional, por ejemplo. Ya desde el punto de vista financiero, entonces, este contrato civil, ¿no? Respaldando inclusive, ¿no? A este código civil que ya es muy aparte de la Ley General del Trabajo, puedo sustentar inclusive este contrato civil con la emisión de una factura. Me puedo apoyar en la ley tributaria, la 843, por ejemplo, y el que el trabajador me dé una factura como empresa unipersonal ya deja de lado esa relación laboral entre personas, ¿no? O entre, si quieres, empresa y persona, y la relación ya es entre sujetos, ¿cómo se llama esto? Entre personas jurídicas, ¿no? La relación ya es entre empresa a empresa.
Una empresa como digamos el Banco Visa y una empresa de limpieza, una sola persona que me está facturando y que es un empresario unipersonal. Estas dos cositas son bien importantes para sustentar esta relación, si quieres, civil, ¿no? Si mañana el trabajador te quiere cobrar, digamos, sus beneficios sociales, pero tú has sustentado con un contrato civil y más aún el trabajador te ha dado una factura, de alguna manera entonces sustentas que dejaste de lado la relación laboral e ingresaste a la relación civil porque la relación es entre personas jurídicas, es decir, entre empresa y empresa unipersonal. Ahí surge este concepto que les decía, honorario. Cuando existe esta relación civil, tú contablemente, en tu contrato, etcétera, lo vas a tomar como honorario, ¿no? Que inclusive va a estar facturado, como ven en la diapositiva, ¿no? Y que si bien tú estás pagando 3.000 bolivianos efectivos, 87% de tu gasto y 13% es un activo denominado crédito fiscal. El que tú utilices este crédito fiscal ya contablemente inclusive asegura de que la relación sea propiamente civil, ya no laboral, ¿no? Por eso es importante el contrato. Si tú no has hecho un contrato o has hecho un contrato verbal y en ese contrato escrito, si quieres, enuncia de que tiene que presentarte una factura y que el trabajador tiene un NIT, etcétera, estás sustentando esta relación civil, ¿no? De esa manera, entonces, ¿no? Ya desde el punto de vista contable, quizá, mira, es importante utilizar esta palabra honorarios, inclusive desde el punto de vista contable, ¿no? ¿Por qué? Porque sí estoy pagando el factor trabajo, pero ese factor trabajo no está sustentado en una relación de dependencia, está sustentada en un objeto y que ese objeto está siendo facturado y que inclusive la relación laboral es entre sujetos jurídicos, entre empresa y empresa unipersonal. Inclusive, si te apoyas en la ley 843, tú puedes retener impuestos si esta persona no te factura, o inclusive tú pagar por esta persona el impuesto, el denominado gracina, ¿no? Entonces, de alguna manera, mira, si quieres vos utilizar esta relación civil, tienes que sustentar bien en un contrato, en primera instancia que te dé factura, en segunda instancia que retengas los impuestos y en tercera instancia inclusive asumir tú el impuesto por él, ¿no? El denominado gracinav, y de alguna manera cumplir con este término que estamos hablando que son los honorarios, desde el punto de vista del pago de este factor trabajo, que el trabajador lo puede llamar honorario, pero de alguna manera también lo puede llamar sueldo, pero mira, vos tienes que tener la gestión de cómo manejar estos términos, inclusive que van más allá todavía de la planilla de sueldos. No estamos ingresando todavía a lo que es la planilla de sueldos, ¿no? Pero de alguna manera, por lo menos, ¿no? Un gran porcentaje de lo que es la economía empresarial en el país, en la ciudad, manejan este tipo de relaciones civiles, no laborales, pero que en muchos casos no están ni siquiera sustentadas por contratos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de asumir impuestos que te decía, mira, estás pagando los 3.000 bolivianos, le aplicas una tasa denominada GRACINAP, que son las retenciones de impuestos, y tienes un nuevo factor, 3.500, digamos, por el sueldo, y que de alguna manera, sí, está sustentando esta relación propiamente civil, ¿no? Vamos a ahora ver, aquí tengo una planilla, ¿no? Vamos a de alguna manera compartir. Denme un segundito. Vamos a compartir una planilla que tiene que ver con esta relación civil. Bien, ven ustedes aquí en el archivo es el que tengo, ¿no? Esta palabra planilla, generalmente cuando hablamos de la palabra planilla se nos viene a la cabeza sueldos. Pero no es tanto así. Esta palabra planilla puede ser una planilla de retenciones, puede ser una planilla de
adelantos, puede ser una planilla de entrega de ropa de trabajo. La palabra planilla es básicamente un formato que te va a ayudar a sustentar cierto tipo de operación, pago, entrega, etcétera, etcétera. Entonces yo me hago una planilla de retenciones donde estoy pagando al señor Nicasio Medina, dice 3.000 bolivianos, no me está facturando, retengo los impuestos y de caja, si quieren, va a salir efectivamente cierto porcentaje. Entonces, de alguna manera, este tipo de planillas que tiene que ver con retenciones, es importante también hacerlo porque todo esto sirve de prueba para posibles contingencias en el futuro, ¿no? Si el trabajador va al Ministerio del Trabajo y dice, señor, me han retirado, no me han pagado, etcétera, etcétera, tú tienes que tener los sustentos para ir al Ministerio del Trabajo a defender y decir, primero, hay un contrato civil. Segundo, el señor tenía que facturarme, aquí está su factura. Tercero, el señor ha firmado una planilla de retenciones e inclusive se ha pagado las retenciones al servicio de impuestos. Con eso entonces sustentas de que de alguna manera ha habido una relación civil y tú te libras de pagar, por ejemplo, todos esos beneficios sociales que tienen que ver con aguinaldos, tienen que ver con AFPs, etc. Entonces, estos respaldos son bien importantes para este tipo de relación laboral que existe, pero desde el punto de vista de relación civil, ¿no? Volvemos a las diapositivas y vamos ya ahora sí a ingresar a lo que es propiamente el manejo, si quieren, ¿no? De la planilla de sueldos y salarios. Ya vamos a empezar entonces a definir propiamente qué es el sueldo y salario, objeto, si quieren, de este seminario, ¿no? Entonces, esto se los dejo para que ustedes lo dijeran un poquito. Lamentablemente, de 100 trabajadores, 20 nomás están en relación laboral y 80 están en relación civil. Entonces, si esta es tu realidad, tendrás que sustentar esa relación civil, como te lo estoy demostrando ahora, ¿no? Obviamente, el Ministerio de Trabajo siempre va a ser, ¿cómo te puedo decir?, valer los derechos del trabajador. Pero también tú tienes la fuerza legal para ir a un proceso contencioso y decir que esto era una relación civil. Y ahí, pues, lamentablemente, la realidad es que, pónganle, ¿no? Por los 3.000, 6.000 bolivianos que el trabajador te va a cobrar, ir a un juicio contencioso y vos tienes la fuerza, el brazo para ir a un juicio como empresa, vos puedes pagar 12.000, 15.000, 20.000 bolivianos por un juicio versus los 6.000 que le debías al trabajador. El trabajador va a doblar nomás el brazo y de alguna manera va a tener que entender, inclusive puede hacer una negociación con él y explicarle estas cosas, ¿no? De hacerle un pago quizá adicional, etcétera, etcétera, para no ir a ese juicio contencioso, porque al trabajador lo que más le interesa es recibir su platita, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay que ir con la parte social, ¿no? Hacer explicar siempre al trabajador cuál es la relación a la que está ingresando, olvidarse ya del contrato verbal, porque a veces el trabajador lo toma como que de aquí para adelante para siempre va a trabajar contigo, que ya está empezando a trabajar contigo y mañana ya va a tener beneficios. Entonces las cosas claras, ¿no? Las cosas claras en relación a este tipo de relación laboral, ¿no? Relación laboral. Ya ingresando a lo que son propiamente los sueldos y salarios, hemos visto en las anteriores diapositivas que la relación laboral es tripartita y dentro de esa tripartita el Estado tiene un órgano, un ministerio que tiene que ver con el control de esta relación tripartita y ese órgano se llama Ministerio de Trabajo, que de alguna manera tiene la parte legal, la aplicación de la Ley General del Trabajo y todos sus decretos reglamentarios, ¿no? En esa Ley General del Trabajo, entonces, en el artículo 52, habla de este concepto que es el sueldo, ¿no? Y habla de ciertos conceptos como, por ejemplo, qué es el salario mínimo, ¿no? Salario mínimo, que es el total ganado, etcétera. Y que habla también que de este sueldo, mira, ya utiliza la palabra sueldo, sobre este sueldo se tiene que calcular todos los beneficios, ¿no? Todas las prestaciones obligatorias por ley y los beneficios sociales, que tradicionalmente lo conocemos como aportes laborales, aportes patronales,
y todo lo que son las cargas sociales en cuanto a aguinaldos de Navidad, dobles aguinaldos, primas, subsidios prenatales, postnatales, y todo aquello que signifique la relación propiamente laboral, ¿no? De alguna manera, entonces, en el artículo 52 se establece que el pago por el factor trabajo se denomina sueldo, ¿no? Dentro de ello, el Ministerio de Trabajo y la técnica administrativa, contable, financiera, si quieren, hace que este pago por la relación laboral sí se traduzca en un documento que se llama planilla de sueldos y salarios, ¿no? Que tiene un cierto formato. Ese formato ustedes lo van a tener en esta plataforma del Classroom para bajarlo, inclusive planillas ya automatizadas para generar boletas de pago, etcétera. Ya los voy a explicar más adelante. Y que este documentito denominado planilla de sueldos y salarios, ¿no? Es el documento oficial para el sustento, si quieren, del pago por este factor trabajo en relación laboral. Generalmente esta planilla de sueldos tiene una primera parte que tiene que ver con los beneficios, por ejemplo, el salario básico, si has pagado una hora extra, si has pagado un dominical, si tiene o no un bono de antigüedad. Una segunda parte que tiene que ver con la seguridad social, es decir, pagar, por ejemplo, a la AFP la retención que se hace al trabajador por el pago del 10% para la jubilación. Y finalmente lo que más le interesa quizá al trabajador es el líquido por pagar, ¿no? Lo que efectivamente va a recibir el trabajador, ¿no? Dentro de ello entonces hay que entender, ¿no? Este documento denominada planilla de sueldos y salarios es bien importante y es la esencia del seminario que vamos a ver. Les voy a mostrar ahora una planilla de sueldos y salarios. Esperen un segundito. Bien, vemos entonces aquí una planilla propiamente laboral. Esta es una planilla detallada. Luego les voy a mostrar la planilla del Ministerio de Trabajo, que es un poquito más resumida, principalmente en estos famosos, en estas famosas aportes laborales o retenciones laborales. Pero básicamente es este, ¿no? Es decir, un formato donde existe la denominación o el nombre del trabajador, de alguna manera el cargo que ocupa, un haber básico, si es que está con nosotros en una antigüedad, que lo vamos a explicar si no es hoy, mañana, un bono de antigüedad, un pago de una hora extra, un pago de un dominical o feriado y un total ganado. Y sobre este total ganado, entonces, de alguna manera, sobre este total ganado, se va a seguramente calcular todo lo que son los aportes laborales, que los vamos a explicar uno por uno detalladamente, y sobre ese total ganado también se va a calcular lo que son los aportes patronales, lo que el empresario tiene que pagar por su trabajador en cuanto, por ejemplo, a lo que es el seguro de salud a corto plazo o más conocido como las cajas de salud, ¿no? Dentro de ello entonces hay normativa que te obliga de alguna manera, por ejemplo, a retenerle al trabajador, por ejemplo, el 10% para su jubilación, ya vamos a ir viendo más adelante, y te obliga a vos como empresario a pagar también el 10% a favor de tu trabajador para que él tenga salud a corto plazo, ¿no? Y obviamente otros actores que tienen que ver con la AFP. Ahora, aquí hay que empezar ya a definir ciertos conceptos que se desglosan, si quieren, de este pago denominado sueldo y salario, ¿ya? Entonces, dentro de este concepto de sueldo y salario, tenemos que entender nosotros una denominación que tiene que ver con el concepto, por ejemplo, de el salario, ¿no? El salario ya desde el punto de vista técnico hemos dicho que se paga, es una retribución que se paga a aquellos trabajadores, por ejemplo, que tienen que ver con fuerza laboral, ¿no?
Ya hoy en día este concepto de sueldo y salario hemos dicho que también es ya manejado de manera general, ¿no? Y de alguna manera existe un cierto tipo de definición, ¿no? Especialmente desde el punto de vista ya de cultura, ¿no? Generalmente salario se paga a los jornales, por ejemplo, y sueldo se paga a los intelectuales. De alguna manera, por ejemplo, los salarios tienen que ver con el trabajador operativo, con un pago que no tenga que ver por un mes redondo, se paga generalmente semanalmente, quincenalmente, en el caso, por ejemplo, de trabajadores de la construcción, y ya se entiende que la palabra sueldo es un pago mensual, ¿no? Y que independientemente que el trabajador quiera recibir su quincena, por ejemplo, el hecho que tú estés manejando esta palabra de sueldos hace que el trabajador entienda que el pago va a ser mensual, ¿no? Ahora, dentro de ello hay distintos tipos de salarios, por ejemplo, por hora trabajada, caso, por ejemplo, de un docente. Un docente de una universidad no trabaja pues 8 horas, ¿no es cierto? Trabaja, digamos, no sé, 4 horas a la semana y eso, la hora ni siquiera es una hora de reloj, es una hora, digamos, 45 minutos. Entre el pago va a ser por hora de trabajo. En algún caso hay el pago, por ejemplo, por unidad, ¿no? Mientras más produzcas, más te voy a pagar. O el pago, por ejemplo, de las comisiones, ¿no? El caso, por ejemplo, de el pago por comisiones de vendedores, por ejemplo. Dentro de ello, entonces, este pago de sueldo tendrá que ver básicamente con conceptos, primero, de qué es el salario mínimo, también conocido como salario mínimo nacional. Este salario mínimo nacional es determinado por ley. Todos aquellos que trabajen, por ejemplo, 8 horas al día deben pagar este salario mínimo nacional, ¿no? Deben pagar este salario mínimo nacional. Y aquellas personas que de alguna manera, ¿no? Trabajen 8 horas, pero que se le pague menos de 2.122 bolivianos, que es el salario mínimo nacional, estarían incumpliendo la ley, ¿no? Ahora, hay gente como los médicos, por ejemplo, que pueden trabajar 6 horas, ¿no? Que de alguna manera son rubros especiales, que su jornada ya no es de 8 horas, sino de 6 horas, y si trabaja 2 horas más, por ejemplo, en quirófano, entonces ya se le paga un extra, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta en este concepto. Pero el salario mínimo nacional dice de manera general es el pago de 2.120 bolivianos, que tiene que ver con el salario mínimo para el anterior año y este año, ¿no? Como pago por ese trabajo de 8 horas diarias. Ese es el salario mínimo nacional, también llamado salario mínimo, ¿no? Ahora, este salario mínimo de alguna manera está fijado por ley y de alguna manera también se incrementa cada año, especialmente en los meses entre abril y mayo, y hay que tomar en cuenta aquí lo que es la planilla de retroactivos, que lo vamos a ver en los siguientes días. Un concepto también que es el haber básico. El haber básico es un acuerdo entre partes que tiene que ver con el contrato del trabajador. Yo te contrato a ti con 3.000 bolivianos, está por encima del salario mínimo nacional y es un acuerdo entre partes. Entonces, el haber básico es un acuerdo entre partes que primera característica tiene que ser, en el caso de que el trabajo sea de 8 horas, ¿no? Tiene que ser igual o superior al salario mínimo nacional, nunca menor. Por eso la segunda característica es que es pactado, pero te vuelvo a repetir, es un acuerdo entre partes que primero tiene que ser igual o mayor al salario mínimo nacional, pero siempre y cuando exista este acuerdo entre partes, ¿no? Entonces, a veces se confunde estos dos conceptos como haber básico o salario mínimo. Imagínate que contrato a una persona por 8 horas de trabajo, tengo que ser claro y decirle si te va a pagar un salario mínimo nacional, 2.122 bolivianos. O te voy a pagar un salario de 3.000 bolivianos por las mismas 8 horas. En ese caso estoy haciendo un acuerdo de haber básico, ¿ya? Y un concepto que tiene que ver con lo que es el total ganado, ¿no? Que es, si quieren, ¿no?
la base de cálculo de lo que son los aportes laborales, patronales, etcétera, todo lo que es la carga laboral de la planilla, que es un concepto que tiene que ver con la sumatoria del salario básico, ya hemos visto que sea básico mínimo nacional, o sea, un haber básico, más todas aquellas remuneraciones, pagos que recibe el trabajador, como bonos, como horas extras, como pagos dominicales, inclusive las comisiones por ventas, de alguna manera entonces todo aquel pago que se haga al trabajador en cuanto al factor trabajo, no solamente el haber básico, sino todos aquellos pagos que se hagan al trabajador tienen que ser sumados y esa sumatoria es la base del cálculo de los aportes patronales laborales y esa sumatoria se conoce con el nombre de total ganado. Entonces, como ven aquí en la pantalla, mira, dice, ¿qué será el total ganado? Va a ser la suma de los sueldos y salarios, algún jornal que le estés pagando, algún sobresueldo, alguna hora extra, algún beneficio que tenga por una categoría que esté cumpliendo en cuanto a lo que es el plan de la empresa, alguna participación adicional, ha hecho un trabajito más si quieres, le estás pagando, algún premio o monumento, alguna gratificación, las comisiones por ventas, etcétera, tiene que ver con que se tiene que sumar al total ganado. Obviamente la parte práctica ya, muchas empresas simple y llanamente suman el sueldo y salario, ¿no? Más su bono de antigüedad. Todo lo demás no se paga en planilla, en muchos de los casos se paga en una doble contabilidad, inclusive para evitarse problemas que tienen que ver con la supervisión del Ministerio de Trabajo, de las AFPs, etcétera. Pero por lo menos desde el punto de vista teórico, todo aquel trabajo, todo aquel pago por el factor trabajo que recibe el trabajador tiene que estar sujeto a el cálculo de los aportes laborales y patronales. De ahí que surge este concepto de total ganado. Entonces, total ganado son la sumatoria de todos los beneficios que recibe el trabajador, partiendo de su sueldo y sumando todo aquel beneficio que llega, excepto los beneficios denominados bonos prenatal, postnatal, natalidad, que lo vamos a ver más adelante. Es lo único, digamos, que no se sumaría. He visto que muchas empresas, por ejemplo, suman lo que son los viáticos, por ejemplo, ¿no? Hay que tener pinzas, hay que hacer con pinzas el tratamiento de viáticos. El hecho de que, por ejemplo, le des, no sé, ponle 300 bolivianos para un bono de movilidad, mira la palabra, bono de movilidad, ¿no? Ya hace de que estés entrando a un riesgo de que mañana exista un reclamo porque tú no le has pagado los beneficios sociales del total ganado, que significaba su sueldo, su bono de movilidad, sus horas extras, sus dominicales, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante este concepto que tiene que ver con el total ganado, que ya lo vamos a ir viendo en lo que es básicamente la planilla de sueldos y salarios. De ahí entonces, ¿no? Que como hemos visto acá en la planilla, tenemos un haber básico, en este caso de 15.000, 44.500, que se ha acordado entre partes, ¿no? Y que a esto le vamos a sumar, dice, el bono de antigüedad, en algún caso horas extras, dominicales, y que la sumatoria de estos cuatro conceptos, que es el haber básico, los bonos de antigüedad, la hora extra, etcétera, nos va a dar el total ganado. Y este total ganado va a significar la base de cálculo para todo lo que son los aportes laborales, los aportes patronales y todo aquello que es beneficios que vamos a ir viendo en lo que es, por ejemplo, la planilla de retroactivos, lo que es la planilla de aguinaldos, y vamos a terminar con esto de lo que es el pago de la indemnización, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ¿no? De alguna